Estimados amigas y amigos, les habla Andrés Mendoza Salas con Historia en Breve. Hoy, 24 de octubre, conmemoramos el Día de las Naciones Unidas. Eh, Otro motivo importante por ser el Día de las Naciones Unidas, pero además es que hoy cumple justamente 75 años de fundación y su lema es paz, dignidad e igualdad. Veamos cómo surgió, cómo surgieron y por qué motivos se crearon las Naciones Unidas. Y bueno, veremos de paso también el sentido de la hispanidad que se dio en Latinoamérica. Hoy también conmemoramos el 528 aniversario del descubrimiento de América que ocurrió en 1492 por Cristóbal Colón. Esto produjo una colonización que no fue fácil, fue una colonización de América, América Latina prácticamente, que pues se dio en muy diversos matices, con violencia, pero también generó algo importante, una nueva identidad en la raza de Hispanoamérica, los invadidos por colonizados por Portugal y por España. A nosotros, los mexicanos, nos interesa porque, bueno, finalmente el lenguaje, la vida en comunidad, con sus fallas y sus aciertos, es, eh, nos permite tener una identidad diferente, nueva. Bien, aquí González Camarena retrata esta fusión de las culturas en una pintura muy significativa y lógicamente muy simbólica, que tiene todos los factores culturales que se dieron en esta fusión. Y esta fusión justamente de la nueva identidad busca un principio, la paz, pero también la dignidad y la justicia. Y es por eso que, como un anhelo, justamente se ensambla con los principios que dieron origen a las Naciones Unidas. Veamos entonces, ¿cómo se unifican las naciones? ¿En torno a qué y por qué? Bien, las guerras fundamentalmente o lamentablemente fueron los factores que originaron esta idea. Además, lógicamente, de otras situaciones que viven muchos países, condiciones de desigualdad económica, social y política. Uno de ellos fue la Primera Guerra Mundial, a la que miles de jóvenes acudieron con la esperanza de que era un nuevo siglo y era una nueva raza y bueno, iban a salir triunfantes, pero en una guerra ni vencedores ni vencidos salen triunfantes. De la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, nace la idea de la unidad, del vínculo entre las naciones para evitar la guerra. Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial, viene justamente en 1939-1945 la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente un proyecto expansionista, vengativo de las naciones fascistas, es decir, de Alemania e Italia, lograron vincularse con el Japón y entonces combaten en Europa y en escenarios del Mar Pacífico. Bien, dado lo que provoca una guerra, que nunca es nada bueno, el presidente Franklin Delano Roosevelt propone un nombre, Naciones Unidas. Ya se habían manejado varios nombres para la búsqueda de esta unidad, pero Naciones Unidas, la utilizaron por primera vez en una reunión realizada el 1 de enero de 1942. Todavía no nacían las Naciones Unidas, todavía no se concretaba. Aquí fueron 26 naciones que aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas. Ahí ya empieza a gestarse el nombre. Bien, las Naciones Unidas nacen pocos años después, todavía una vez que concluyó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En 1945 se reunieron representantes de 50 países justamente en San Francisco, Estados Unidos,
y llamaron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional para redactar un documento que sería el fundamento de que daría paz y concertaría todos los elementos necesarios para mantenerla, la Carta de las Naciones Unidas. Actualmente hay 193 estados miembros de las Naciones Unidas que están representados en un órgano deliberante y que toma determinaciones, que se llama Asamblea General. Bien, las Naciones Unidas no solamente nace para lograr la paz, combatir las guerras, sino además para otros factores que involucran la justicia social, como la educación, la salud, el medio ambiente, en fin. Para esto generaron órganos principales que nacieron justamente en 1945, una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, uno de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General de la ONU. Bien, la Carta de las Naciones Unidas, que es el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco. Entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. Este estatuto de la Corte Internacional es parte integrante de esa carta y es la que regula las relaciones entre las naciones prácticamente. Hay un factor importante, los derechos humanos, lo que hablaba de justicia social. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. De tal manera que es algo extraordinario porque pues, todas las naciones tienen que concurrir en un objetivo, el respeto a los derechos humanos y la impartición de la justicia social, que implica necesariamente el desarrollo humano, es decir, vida larga y saludable, educación de calidad, un empleo digno, para esto pues la preparación que debe tenerse, que debe otorgarse, y la autodeterminación de los pueblos, definitivamente, y de las personas. Bien, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se halla justamente en La Haya, en los Países Bajos, es el que imparte la justicia, determina, resuelve controversias jurídicas entre los estados y emite opiniones para las Naciones Unidas y sus organismos especializados puedan intervenir. Hay misiones de paz que van a los escenarios donde se realiza alguna guerra con el afán de que se respeten los derechos humanos. Las Naciones Unidas tienen fondos, programas y acciones que están enfocadas al derecho internacional, al desarrollo, a los asuntos humanitarios, a los derechos humanos y al mantenimiento de la paz. Las Naciones Unidas constituyen un ejemplo extraordinario de cómo debe ser la vida en comunidad, y no me refiero a nivel no solamente de los países, sino de las personas, de la sociedad, ¿sí? En Latinoamérica actualmente y en México en particular, debemos mantener la paz con todo nuestro esfuerzo. Es decir, nuestra responsabilidad es ser ciudadanos auténticos y el ciudadano auténtico es el que respeta, colabora y apoya a los demás para hacer un ambiente propicio para el desarrollo humano en justicia y en equidad. Muchas gracias.